como dice mi hermano de Maracaibo, mi arma y tú como que si fuera tan fácil, a los cristianos yo no tengo que convencerlos de la resurrección de Jesús, nosotros eso estamos más claros que el agua, ¿verdad? Por lo menos más claro que el agua del río Mapocho. Y bueno, ahí me tocó al menos como 5 textos, consulté, no voy a decir que los leí, consulté 5 textos, y como pude me las arreglé para en 40-45 minutos entregar un mensaje que al final de cuentas era no convencer a nadie, sino terminar de convencerme a mí mismo, y el que quiso convencerse de que Jesús resucitó, bien, y el que no, todavía tiene que seguir dando esos pasos, seguir caminando para entender quién es Dios en su vida. Amén. En la Iglesia Dinámica Comunitaria de la Cisterna, a los cuales todos los que viven acá, al área del sur están invitados los días jueves a las 8. Terminamos el jueves pasado de compartir un estudio no tan profundo como quisiéramos sobre el libro de Santiago, pero muy bueno. Así que decidí, bueno, voy a comenzar y hoy voy a compartirles un poco de un personaje pero muy de esos característicos que están en la Biblia, que se llama Zaqueo. Zaqueo, al parecer, dicen los teólogos que era inspector de pisos, porque era muy bajito. Esa es una de las características físicas que tenía Zaqueo. Pero a mí en particular lo que me gusta de él son 2 cosas. Número 1, que rompió el protocolo. A mí me gusta la gente cuando rompe el protocolo. A Jesús le gusta la gente que rompe el protocolo. Los que se acercaron a Jesús a través de romper el protocolo siempre consiguieron algo mucho mayor. Y lo segundo que me llama la atención de Zaqueo es que Zaqueo no tenía nada material que pedirle a Jesús. Zaqueo, la palabra dice que era rico, además era recaudador de impuestos, o era el jefe de los recaudadores de impuestos, lo cual lo ubica en una posición económica bien privilegiada. Si lo vemos hoy en día, era como decir un funcionario público de alto rango, era como un ministro o como un cónsul, no necesitaba depender de que un trabajo, un empleo, sino que lo que trabajaban los otros que estaban en su entorno era suficiente para su sustento económico. Me gusta de Zaqueo que me da la impresión, según lo que leo en la escritura, que aun cuando el ser recaudador de impuestos era como una tarea oscura, porque al parecer muchos pedían más de la cuenta, es decir, estaban robando a la gente, y por eso eran centro del odio del judío, aun cuando Zaqueo era judío, él, por ser recaudador de impuestos, se convirtió en uno de los enemigos principales del pueblo judío, porque ellos cobraban de más, se aprovechaban de su posición de liderazgo, se aprovechaban de que los militares romanos eran parte de su fuerza de seguridad y allí cobraban más de lo que debían cobrar. El nombre de Zaqueo proviene del hebreo Zacat. Zacat traduce que es limpio o puro. Y si vemos el nombre de Zaqueo con este comportamiento, no pareciera que hay mucha pureza en él. Sin embargo, Jesús viene en el camino, pasando hacia Jericó, y en el camino se consigue con un ciego escandaloso que le dice: Señor, Señor, sáname. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que haga? Y este le dice: quiero recuperar la vista. Y el Señor: recibe, porque por tu fe has sido salvo. Y Jesús continúa su camino hacia Jericó. Para hacer un poco de contexto, en Jericó es donde se cayeron los muros, ¿saben? En Jericó fue donde Josué también hizo una obra un poco loca a raíz de lo que el Señor le mandó, y le dijo: den 7 vueltas a través de la ciudad durante 7 días, y el último día den 7 vueltas más continuas. Y esos muros, con el simple hecho de ellos gritar, se cayeron. Esta ciudad histórica era donde Jesús estaba dirigiendo, estaba ya en la recta final de su ministerio. Jesús estaba en la recta final de lo que le llevaba al preámbulo de entrar a la cruz. En otras palabras, Jesús estaba a punto de hacer su obra maestra. La semana pasada yo decía, ¿cuál era el interés de Satanás de que Jesús no fuera a la cruz? Porque sabía que realmente Jesús iba a resucitar. Amén. Y después de resucitar ya no le quedaba a Satanás ningún poder
sobre nosotros, al menos en el aspecto del temor a la muerte, porque sabemos que también como Jesús resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos de los muertos. Amén. 4 lo creyeron. Bien. Zaqueo está en el capítulo 19 del libro de Lucas. Me encanta Lucas. Y en este caso lo tomé por 2 cosas. Número 1, porque Lucas es uno de los que investigó profundamente la vida de Jesús, sin haber sido de sus discípulos. Y número 2, porque es el único que habla de Zaqueo. O sea que algo de verdad debe haber en esta historia. Amén. En el versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hagamos la primera pausa acá. Veamos el comportamiento de Zaqueo. No se está enterando en este momento de que hay un tal Jesús haciendo cosas por ahí. Ya sabía quién era Jesús, pero escucha que vienen del camino, quiere decir que la idea iba corriendo mucho más rápido de lo que Jesús estaba movilizando, ¿sí? Y entonces en ese sentido, cuando Zaqueo escucha, viene este fulano, yo tengo que verlo, yo tengo que saber quién es él. Pero como les decía, Zaqueo es un hombre muy bajito, de estatura, y a Jesús sabemos que siempre lo seguía una multitud. En el versículo 4, y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este viene por acá, su trayectoria es esta, va a pasar por allá, yo no tengo chance de acercarme, tiene mucha gente alrededor, gente que está con diferentes situaciones, que le están pidiendo. Quizás Zaqueo fue empático en el sentido de que dijo: no, esta gente está enferma, está necesitada, yo lo que quiero es verlo, yo lo que quiero es conocer de quién se tratan estas historias que están rodando por allí. Yo me voy a adelantar y lo que quiero, que es al menos verlo y conocerlo, lo voy a lograr. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, ¿por qué usted se ríe? Jesús conocía a Zaqueo, al parecer, ¿no? Al parecer Jesús sabía quién era Zaqueo, pero Zaqueo no sabía bien quién era Jesús. Me gusta que si pensáramos que Jesús es un presidente, Él tiene toda una comitiva, tiene una agenda, tiene un protocolo que seguir. Y si él intentara, y si un presidente intentara romper su itinerario, el equipo a su alrededor no lo va a dejar, ¿verdad? Creo que es lo común. Presidente, tienes que estar a tal hora en tal parte. Jesús no funcionó así. Él nunca le reveló una agenda a sus discípulos ni a sus seguidores, pero él sí estaba claro de lo que tenía que hacer. Y me gusta que Jesús llega justamente al árbol en el que Zaqueo se montó. Es posible que era el único árbol que había por allí, pero como menciona el nombre del tipo de árbol, dice que es un árbol sicómoro, debía ser un árbol bien alto. Jesús se para allí y sin mucho preámbulo, sin decir: quiero entender, quiero creer que había una intencionalidad especial, porque él en ningún momento no nos dice la Escritura que estaba descansando, ni que iba a compartir un mensaje. La Escritura no nos dice que había algo paralelo para que él hiciera esta parada. Simplemente llega y dice que vio hacia arriba: Zaqueo, baja de allí. Jesús sabía dónde iba y sabía quién estaba buscando. Pero me gusta que cuando se consigue con Zaqueo, le dice inmediatamente: baja. Y Zaqueo lo hizo así, rápido, no lo pensó. Y esto me conmueve, porque como yo digo, como les acabo de comentar, Zaqueo no tenía ninguna necesidad. Zaqueo era jefe, tenía dinero, tenía poder, tenía influencia, autoridad de cierta forma, y él simplemente quizás lo que tenía era una necesidad de ver. Tal vez para luego echar sus anécdotas: no, yo conocí a ese tal Jesús, era un tipo chibú, así, caminaba, tenía un poco de gente alrededor.
sus motivaciones eran una, pero el plan de Dios con él era otro. Amén. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando Jesús te llama, así como llamó a Zaqueo, lo primero que va a crear en su entorno es una sensación de ¿y por qué no a mí? Si yo estaba al lado de él, yo caminé todo el camino, yo me calé este sol, no he tomado agua. Algunos escritos dicen que hasta 3 días pasado caminando, predicando de ciudad en ciudad. Y lo otro que empieza a sacar la gente cuando ya no puede, cuando ya logra entender que no va a sacar a Jesús de su plan en tu vida, entonces comienzan a sacarte a ti lo que ha pasado en tu vida. Este es un recaudador de impuestos, este es nuestro enemigo, este es un ladrón, este fue tal cosa, aquello. ¿Sí? Todo eso que el enemigo sabe hacer perfectamente en nuestra contra. Zaqueo le recibió gozoso. Entonces Zaqueo, una vez que estaban en su casa, por supuesto, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este versículo me dice a mí que en cierta forma Zaqueo no sabía la red de mafia en la cual estaba inmerso. A él nadie lo cuestionó en este momento para que él diera este paso. O sea, nadie le dijo, bueno, ahora que estamos con el maestro, ¿por qué no te confiesas que has estado robando, estaba cobrando? Quizás que él como que da el primer paso por la obra del Espíritu Santo del mismo Jesús en su casa. He defraudado a alguien, eso me da a entender de que él no estaba totalmente seguro. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo logró conseguir con su actitud algo que muchos de nosotros quizás todavía no hemos conseguido. Esa presentación que Jesús da de Zaqueo, o ese preámbulo, donde sus propios hermanos, hijos también de Abraham, le estaban cuestionando, lo estaban confrontando, y estaban diciendo que quizás no era digno, porque muchas veces no te sientes mal de lo que Dios haga con otros, sino de que no lo está haciendo contigo. A los propios judíos les molestaba que Jesús haya tomado a un publicano para hacer estas obras. Pero insisto en el nombre de Zaqueo. Zaqueo era un hombre puro. Es el nombre que esta palabra hebrea se utiliza en Lamentaciones 4:7 y en Job 15:15 para hablar de la pureza que Dios hizo en el pueblo de Israel. Por tanto, más allá de que Jesús quiso hacer una obra extraordinaria con Zaqueo, hay algo en Zaqueo que movió también a Jesús, que todavía ninguno de nosotros sabíamos. Jesús entró a Jericó y al parecer la palabra clave acá está en cuando dice: es necesario que yo pose en tu casa. Se lo dice Zaqueo. Y nos preguntamos, ¿el Dios Todopoderoso necesita algo? Pues Jesús dice: es necesario que yo pose en tu casa hoy. Y quiero resaltar 6 cosas de Zaqueo con las cuales nos deberíamos quedar. Porque a Jesús lo conocemos, nos han predicado innumerables veces. Y quizás nos vemos en una posición difícil de alcanzar lo que Jesús es, aun cuando Él nos invita a que seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto, ¿verdad? Es una invitación imperativa que Él nos hace. Sin embargo, Él también nos las pone fácil muchas veces y nos dice: aquí hay modelos humanos también a los cuales pueden intentar hacer caso. El mismo Pablo decía: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Si es difícil ver la obra de Cristo, entonces vean lo que yo estoy haciendo. En otras palabras estaba diciendo Pablo.
Pero lo primero que quiero ver, o que quiero que vean, es que quizás tú has escuchado de Jesús. Y tú sabes que nació en Israel, y te han contado que es el Salvador del mundo, que nació, resucitó al tercer día. Hay muchas cosas que tú sabes de Jesús, pero Zaqueo necesitaba verlo personalmente. Y a partir de esa necesidad comienza un proceso. Son los primeros pasos. ¿Saben, hermano? El pastor Yolber me encargó de compartir un poquito ahí sobre sectas y religión. Yo tengo cierta capacidad o digamos testimonio para hablar de religiones. Yo nací católico, crecí católico, hice mi primera comunión y después de ahí se rompió el ciclo. Pero durante ese proceso que se suponía que era católico, también me llevaban a la casa de un tipo peludo así, tenía un afro y que se vestía con una bata anaranjada y era una cosa toda rara ahí. Y yo iba, me llevaban y yo iba. También me tocó tener acercamientos con el ocultismo, con la brujería, con la hechicería. Me tocó porque tenía familiares que entendían que había que ayudar a Dios, como dicen, ayúdate, yo te ayudaré, eso lo dicen ellos, eso no lo dice la Biblia. Entonces usaban todo tipo de argumentos y de cosas raras para tratar de resolver sus problemas a su manera. Y digamos que una de las más significativas de estas cosas, hablando de religiones a la cual yo me pude haber sometido, fue a la santería. Tuve un buen amigo en la universidad que se hizo santero y babalao. Y aun cuando él no me evangelizaba con eso, yo siempre escuchaba sus comentarios. Yo siempre escuchaba lo que él estaba diciendo y trataba de ir un poco más allá. E incluso cuando uno le comentaba o le hacía alguna pregunta que sugestivamente le mostrara la intención de ir hacia allá, él decía, yo no invito a nadie que se haga babalao. En ese contexto, Jesús se venía acercando a mí durante toda mi vida. Pero por supuesto yo no puedo entender eso sino hasta que Jesús tumba el velo de mis ojos. Y es cuando en la universidad también tenía un compañero de clase que era cristiano, era adorador, iba a una iglesia, nos invitaba a leer la Biblia, nos decía que era cristiano, pero había algo en él que todavía no me convencía. Dios todavía no había tocado mi corazón. Pero nos incomodaba a veces que íbamos a estudiar en su casa y decía a la mamá, bueno, fulano, ora por los alimentos, y él le daba como cierta pereza o cierta pena, no quería, y le decía, no mamá, déjeme tranquilo, y no sé qué. Y quizás eso me decía, si es cristiano, ¿por qué no hace su fe del todo? O sea, ¿por qué no es íntegro, no? En todas partes que está demostrar su fe. Pero en él tenía una, no sé si eso existe, algo como una tablet, pero era una pan, y en la pan tenía música cristiana, y a mí me gustaba, y yo le quitaba eso y yo me ponía a escuchar música. Y yo no sabía lo que estaban diciendo en las palabras, pero me gustaba esa música, había algo especial en ella. Esa fue la forma como a través de toda mi vida, hoy yo reconozco que siempre Jesús se estuvo acercando a mí, pero yo nunca, además de que lo conocía auditivamente, yo nunca lo había visto personalmente. Y aquí Zaqueo se lo propone, dice, no puedo aquí, voy más allá, sin tener ninguna necesidad visible, rompe con los esquemas, se monta un árbol con la necesidad quizás de solamente ver a Jesús, pero allí Jesús estaba preparando su encuentro con él. ¿Amén? Había una necesidad de Zaqueo por ver personalmente a Jesús, y esta necesidad fue cubierta. Ese es el segundo punto en el cual nosotros debemos ubicarnos viendo la vida de Zaqueo. ¿Hay una necesidad personal en ti para ver a Jesús? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué la actividad normal del domingo? ¿Porque Dios tiene algo para ti? ¿No lo sabes? ¿No lo has descubierto? ¿Estás seguro de que aquí suceden cosas que Dios puede también hacer en tu vida? ¿Cuál es la motivación por la cual tú te estás acercando a Dios? ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás viniendo a la iglesia? Porque si bien aquí Zaqueo no se acercó a una iglesia, si bien aquí
y Zaqueo no se acercó a una élite, a un grupo que estaban encerrados en una secta haciendo superioridades religiosas, sabía que a quien estaba buscando tenía que ser algo grande. Yo te pregunto, ¿tú estás buscando algo grande en tu vida? Lo tercero que tienes que hacer es correr. Hermanos, todos nosotros tenemos una debilidad. Todos nosotros tenemos unas falencias. Todos nosotros tenemos una parte con la cual cojeamos, ¿cierto, hermano? ¿Usted no fue peligroso en estos días? Todos tenemos una parte con la cual cojeamos. Y entendiendo que tenemos que hacer primero nuestro autoanálisis, entonces después que descubrimos esa parte de la cual cojeamos, tenemos que ir en contra de ella. Si yo sé que yo me paro tarde, yo no puedo acostarme tarde. Si yo sé que las redes sociales son un problema para mí, yo tengo que hacer como dijo mi pastora Laura unos días atrás, elimino la aplicación porque siempre voy a tener la tentación de automáticamente llevarme el dedo hacia allá. Y es preferible que entremos al reino de los cielos y con un dedo menos al reino del mal. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que correr. Necesitamos correr, necesitamos ir más rápido que la multitud. No significa que la multitud que venía con Jesús estaba necesariamente adorándolo y sirviéndole. Y Jesús estaba claro de eso, por eso Jesús se para en el árbol y dice, ven tú, que contigo es el problema. A Jesús no lo mueven las multitudes, ¿sabes? A nosotros nos encanta ver la iglesia llena y sabemos que Jesús está trayendo salvación aquí, pero a Jesús no lo mueven las multitudes, porque Él conoce nuestros corazones. Amén. Qué bueno. ¿Cuánto escuchar? Gloria a Dios. Lo otro que tienes que hacer, hermano, es subir para poder verlo. Porque aún si tú te acercas a la multitud, eso no es garantía de que puedas verlo. En la multitud no está el poder. Porque el Espíritu Santo que Jesús dejó en su iglesia, en los 12, después en los 500, en el aposento alto, y de ahí en adelante a toda su iglesia, eso no es garantía de que a ti venga ese mismo poder. Ese poder viene a ti cuando tú tienes ese encuentro con Dios, con Jesús. Tienes que subir. ¿Saben? El año pasado Diego nos emocionó a todos. Todo lo contrario. Nos emocionó, íbamos a ir un viaje a la nieve y no sé cuándo. Y yo fui una vez que voy a ir a la nieve. La única vez que yo vi nieve en mi vida fue en Mérida, como a los 17 años. Y esta va a ser mi nueva oportunidad. Después pensé, oye, si en uno de esos inventos me caigo, me desnuco como se nucó su madre, como todos los millones del mundo todavía está tirado ahí, como que lo voy a pensar mejor. Lo cierto es que muchos nos emocionamos acá. Y saben, está llegando el invierno otra vez. Por lo menos ahora en la mañana yo me bañé, hice lo mejor. Una caliente, salí caliente y después cuando voy a la nevera, cuando voy al closet, la ropa helada. Casi que perdí el baño, miren. Pero se ve bonito, ¿saben? Ustedes ven a la cordillera, allá. Okay. Ustedes ven a la cordillera y ya empezó a aparecer la nieve. Y usted siempre va a tener esa sensación de que la nieve se ve bonita, ¿verdad que sí? Pero a medida que tú subes, ¿se ve o no se ve mejor? Hermano, y si tú vas directamente a la montaña y te consigues con la nieve, ¿cómo va a ser esa sensación para ti? Pues Jesús es así, ¿sabes? Jesús no quiere que tú lo veas allá en la punta, oh, qué bonito Jesús, ¿sabes? Oh, ya está la iglesia, que adora bien. No, Jesús quiere que tú vengas aquí y juegues con esa nieve y te encuentres con Él personalmente para que Él haga esa transformación en tu vida. Amén. Pero no te puedes quedar arriba. No te puedes quedar arriba. El siguiente paso es bajar. ¿Sabes qué, hermano? Una de las cosas difíciles es escuchar que Dios te está llamando. ¿Sí o no? Pero el siguiente paso más difícil es obedecer a ese llamado. ¿Sí o no? Estoy mintiendo, no me dejen mentir. No lo vamos a hacer por democracia, porque el Señor no es demócrata, el Señor es teócrata. Tenemos que bajar. Si nos encontramos con Él allá arriba y vimos que la nieve es bonita y el frío se nos metía por los huesos, no lo podíamos contener, pero aún así
nos quitamos los guantes para sentir esa sensación en las manos de la nieve, el Señor le dice, ya, ¿te gustó? Bien, es hora de bajar. Hay otros que necesitan venir aquí. Hay otros que necesitan también que tú les invites a que vengan a esta nieve y se encuentren también conmigo para que sientan eso que tú sentís. No podemos quedarnos con la sensación de qué bonito el Señor, aleluya, gloria a Dios, ya está, qué bonita la nieve, y esperar al otro año que vuelva el invierno otra vez para encontrarnos nuevamente con Él. No, hermano, tenemos que bajar y comenzar a caminar de la mano con Él y hacer eso para lo cual Él nos llamó. Amén. 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 Lo último que tú tienes que hacer es mostrar frutos de arrepentimiento. Me gusta que Zaqueo, como dije ahorita, nadie lo cuestionó delante del Señor. No sé si por miedo, no sé si por protocolo, o porque Jesús cada vez que alguien quería venir a darse la de pila, Jesús siempre lo cortaba por los años y le decía, por ejemplo, aquella mujer que vino a adorar con un perfume bien caro, vino Judas de Sabiondo, ese perfume es muy caro, lo pudimos ver, cállate la boca, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, en cambio esta mujer me está preparando a mí para algo mayor. Entonces Jesús siempre calla sabiamente a todo esto que se le dan de bien. No hubo necesidad que nadie cuestionara a Zaqueo. Zaqueo sacó de su corazón lo que él sabía que no le estaba haciendo bien. Hizo una obra de arrepentimiento, hizo una confesión de arrepentimiento, hizo una declaración en la cual se ponía contra la pared y decía, sí, lo leemos nuevamente, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga, Jesús no estaba pidiendo a él. Quizás el plan de Jesús era que él viera que yo me voy a acercar a ti, aun cuando tú tengas todas tus dificultades, aun cuando tú tengas todos tus planes y todos tus proyectos. Yo puedo, como Dios, sé que nadie me va a quitar ese puesto, así que no tuve problema de bajar, hacerme hombre para estar con ustedes. No tengo problema de sentarme con uno rico como me siento con 12 pobres todas las noches a compartir el pan. Para Jesús era suficiente la disposición de Zaqueo que pudo haberse negado. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me llamas a mí? ¿Sí o no? Zaqueo no tenía ningún compromiso con el Señor. No lo conocía, no era de su círculo de amistades, no estaba obligado a recibir a Jesús en su casa. Pero hubo una disposición especial en él. Y dijo sí. Inmediatamente cuando lo llamaron, él bajó y abrió las puertas de su casa. Y abrir las puertas de su casa, como se los comenté hace unos días atrás, es demostrar todo lo que tú tienes. El reino de Israel cae cuando uno de sus reyes abre las puertas a un hombre de otro reino para que venga a ver todo lo que él tenía. Y prácticamente le mostró no solamente su poder, sino también le mostró su debilidad. Y a raíz de ahí el enemigo entró y lo liquidó y lo conquistaron, y después de eso Israel fue otra historia. Entonces Zaqueo se estaba sometiendo a algo parecido, abrir las puertas de tu casa. Tú no le abres las puertas de tu casa a cualquiera. A mí me honra cuando alguien de aquí me invita a su casa, porque yo le digo a mi amada, wow, tiene algo de confianza especial en nosotros que debemos honrar. Me gusta que nos inviten, no solamente por el momento de comunión que se vive, sino porque muestra un poco de la confianza que las personas pueden depositar en ti. Y qué tremendo peso tiene eso en nuestra vida para nosotros honrar esa confianza. Jesús no tenía problemas porque él sabía que para honrar él está hecho. Pero que Zaqueo haya dejado en evidencia su vida privada para que el Señor entre, esa es la muestra que nosotros debemos tomar en nuestras vidas. Y más que dejarme entrar a mí, o dejar entrar al pastor, o a un líder, o a un hermano de la iglesia, tú tienes que preguntarme, ¿Jesús está entrando en mi casa? ¿Jesús es el que al quien yo le estoy abriendo la puerta de mi vida
para luego declarar que si le he quitado algo a alguien se lo voy a devolver, o para arrepentirme de mi mal. Es allí donde está la pregunta, es allí donde está el conflicto interno que tenemos. Nosotros muchas veces no tenemos problemas con venir a la iglesia, compartir, no sé qué, pero realmente el Señor es el que controla mi vida. El Señor tiene acceso a todo lo que yo estoy viviendo. El Señor tiene el poder real, porque sabes, aun cuando Él es todopoderoso, no nos obliga. No nos dice, quítate para allá. El Señor nos invita a que nosotros nos hagamos a un lado y le permitamos a Él, porque más allá de todo, nosotros mismos no vemos cuál es el problema que está en esta casa. Y cuando estoy hablando de mi casa, no solamente estoy hablando de la estructura física, estoy hablando de mi vida, estoy hablando de mi corazón, estoy hablando de mi pensamiento, estoy hablando de mis actos. Estoy dejando que Jesús entre en mí. Estoy dejando que Jesús haga como me permita ese momento de conflictamiento de mi corazón y de mi espíritu y diga, me arrepiento, como lo dijo Zaqueo. Zaqueo se arrepintió en dinero. Y me gusta la historia, porque no, a diferencia de Zaqueo, no se acercó a Jesús para tratar de figurar y de que estoy yo si no me han visto. No, una curiosidad nada más. A diferencia de aquel hombre joven, rico también, que algo había, un vacío en su corazón. Y quizás era el mismo vacío de Zaqueo, pero estaban interpretados de distintas maneras. ¿Lo recuerdan? Señor, ¿qué debo hacer para él hacer la vida eterna? Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Ya, te sobra. Todos los cumplo desde pequeño. Ah, bien, vende todo lo que tienes, pásalo los pobres y síguelo. Nos vemos. Nos vemos, le dijo el joven rico. Entonces quizás Dios pone la misma inquietud en tu corazón y en el mío, deben aumentar. Pero no todos respondemos de la misma manera cuando el Señor nos dice, hey, el problema está aquí. Identificado, una luz roja, ya no queremos soltar. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿En la de Zaqueo o en la del joven rico? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Estamos corriendo para alcanzar esa oportunidad de encontrarnos con Jesús? ¿Estamos dando por hecho? Como cristianos damos por hecho que Jesús nos va a alcanzar algún día. Y yo como persona que quiero que la gente vea los pies de Jesús, siempre digo, el Señor te está esperando. El Señor te quiere conquistar, el Señor te ama, el Señor te busca, el Señor te cuida. Todo, aún cuando no soy cristiano, yo trato de dar palabras de aliento a las personas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿realmente el Señor siempre va a esperar por mí? Yo soy una cabeza dura que me voy a dar el lujo. Cuando yo esté viejito, ya, pues. Y la gente obstinada hoy muchas veces piensa así, porque cree que Dios siempre va a estar allí a su puerta, a sus anchas. Pero Isaías dice, búsquenle mientras puede ser hallado. O sea que no hay garantía de que el Señor siempre va a estar detrás de nosotros. Me gusta que a Zaqueo, ¿saben? De este momento, si era odiado por lo que hacía en su profesión o en su oficio, ahora iba a pasar a ser más odiado, porque ahora entra el círculo de los despreciables de Jesús. Este lo dejó entrar en su casa. Y así como cuando a Jesús lo iban a crucificar, dijeron, estos andaban maneros, refiriéndose a los discípulos. Ellos eran los que andaban con él en Galilea y no sé cuánto. Es muy probable que como persiguieron a los discípulos, hayan perseguido también a los 120 del aposento alto. Y es muy probable que hayan perseguido a los 500 que se les apareció después durante el tiempo que estuvo en la tierra al resucitar. ¿Por qué? Porque esta gente tenía un testimonio que, como yo decía la semana pasada, te podrán quitar la Biblia, así como tú la ves, te podrán quitar la aplicación en el smartphone, te podrán quitar el púlpito y la iglesia, te podrán quitar la libertad de culto que todavía hoy tenemos acá,
Pero el encuentro que Jesús haya tenido contigo personalmente, eso no te lo va a poder quitar nadie, hermano. Y es ahí donde tiene que estar fundamentada tu fe. Es ahí donde tiene que estar fundamentado eso que necesitaba Zaqueo, que todavía no tenía. Y qué triste que haya gente que hayan tenido un encuentro con Dios y lo hayan apartado, ¿sabes? Encuentros genuinos, encuentros de sanidad, encuentros de liberación, encuentros de salvación simplemente, de algún día saber que Jesús es el Salvador. Porque ¿sabes qué es difícil? Cuando tú tienes un montón de arroz con mango, como decimos nosotros, en la cabeza, que crees que todos los caminos llevan a Dios, que todos los caminos llevan a Roma, ayúdate que yo te ayudaré y tal. Y en ese conjunto de cosas raras que hemos creído durante nuestra vida, nuestra niñez, podamos tener el momento de un día dilucidar y decir, no son todos los caminos, es uno y es Jesús. Es Jesús el que salva. El que tú puedas declarar eso no depende de ti. Depende del Espíritu Santo que se encontró contigo un día y te convenció. Pero más allá de que tú lo digas, tú lo vives. Y es triste que hay gente que ha tenido ese encuentro y lo ha dejado de un lado. Por razones, la respeto. No conozco a nadie directamente acá, pero sí sé de personas que dejaron a un lado su encuentro con Dios, su encuentro con Jesús, para seguir su plan. No quisieron vender las riquezas, no quisieron seguir al Maestro. Quiero terminar con esto. Si tú eres parte de una multitud que está siguiendo a Jesús, trata de enterarte de si estás con la multitud o si estás con Jesús. ¿Saben, hermano? En la cruz, las multitudes se fueron. Al menos las que aplaudían, las que, oh, Jesús, esos se fueron, ¿sabes? Hermano, en la cruz se fueron hasta los 12 menos 1, menos 2, porque el otro ya estaba prácticamente frito. Hermano, en la cruz se quedaron solamente los que están frotándose las manos para verte caer. Yo te dije que no iba a durar tanto tiempo en la iglesia. Eso era puro cuento de él y de ella. Esa es pura moda que vienen y le lavan la cabeza, el cerebro y le empiezan a meter pura Biblia. En la cruz quedaron los romanos, porque también para ellos había un plan. Y el hombre que traspasa la costilla de Jesús, ¿cuáles son sus palabras después? Realmente este era el Hijo de Dios. Sí. Pero en la cruz quedaron las mujeres, ¿sabes? Porque muchas veces las mujeres sí tienen un corazón sensible y dispuesto al llamado de Dios. Y con esto no estoy haciendo una teología de la mujer y una defensa, apología de la vida de la mujer, que merece la honra en nuestro espacio, en todo nuestro entorno. Están llamadas por Dios también a ser de bendición. Pero quiero decir que aquel hombre que le cortó la oreja a uno y aquel bocón que dijo, no, nadie me podrá hacer que yo te niegue, y otro que quería que orara y cayera fuego del cielo. En otras palabras, la gente que aún hizo cosas en el nombre de Jesús, estando Jesús aquí, porque recuerdan que mandó a 72 a predicar, ¿y qué decían? Oh, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, güey, ¿qué onda? ¿Sí, no? Pues eso lo abandonaron. En la cruz solamente estás tú y Él. Y Jesús entró a Jericó antes de ir a la cruz. Quizás era una de las últimas tareas importantes o de magnitud relativamente influyente que iba a tener antes de ir a entregarse por cada uno de nosotros. Así que hoy yo te pregunto, ¿tú estás dentro de una multitud? ¿Por la multitud o por Jesús? El nombre de Zaqueo, como les dije, traduce pureza, traduce limpieza, hacer limpio en forma verbal. Incluso cuando lo busqué en hebreo,
es la forma verbal de limpiar o hacer limpio algo. Es decir, que Jesús se encontró con Zaqueo porque sabía que ella iba a limpiar todo lo que le quedaba por limpiar en el pecado del mundo. Hoy en día Jesús nos está llamando Zaqueo a cada uno de nosotros para que bajemos de nuestro auto. Y en algún entonces que yo comenté sobre Zaqueo, dije, Zaqueo quería el primer puesto, quería ver el privilegio. Cuando viene un cantante, ustedes quieren comprar el VIP, ¿sí o no? Aunque compra después allá atrás de la ambulancia, pero empieza por querer el VIP. La primera vez que yo compartí la vida de Zaqueo, yo dije, Zaqueo quería el VIP para tener la mejor visión de Jesús. Pero no. Después cuando volví a pensar en qué compartir hoy, me acordé de Zaqueo nuevamente y dije, el Señor me hizo entender, no, Zaqueo no quería el VIP. Zaqueo quería cubrir esa necesidad que estaba en él y que el hombre rico no había podido cubrir. ¿Tienes hoy tú una necesidad de ese tipo? Porque yo no te estoy preguntando hoy por las necesidades físicas, económicas, sentimentales. Esas se van a quedar aquí. Las lleves un poco más o las traigas un poco menos, esas todas se van a quedar aquí. Pero la necesidad de encontrarte con tu Dios, ¿a dónde la llevas? ¿Dónde la vas a estacionar? ¿A quién vas a poner a cuidar esa necesidad si esa solamente la conoces tú, por más que la expliques? Y usted tiene que haber pasado por el momento en el que trate de explicarle a alguien la problemática que usted está pasando, y por más que lo escuchen, usted no siente que esa necesidad se descargue. ¿O estoy equivocado? El ser humano no tiene la capacidad para quitarte eso, o para llenar ese vacío, como lo hizo con el joven rico. No quiso que ese vacío fuera llenado. Hoy en día, una vez más, el Señor nos invita, nos trae, nos busca, intencionalmente, llega al árbol en el que nosotros cómodamente estamos subidos, y del que no queremos bajar, porque de ahí se escucha bien que Jesús es bueno, y allí se escucha bien que Jesús sana, liberta, rompe cadenas. Incluso bajamos de vez en cuando para venir a la iglesia, pero además de eso no. Y Jesús quiere más. Jesús quiere más de nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar más? Yo quisiera que se pongan sobre sus pies por un momento, si quieren, si no quieren, no se pongan de pie. Pero tengamos un momento de oración ahora. Y creo que estoy bien en el pie. La semana pasada yo decía, este no es un mensaje para convencer a nadie, sino para saber yo qué tan convencido estoy de la verdad. Y hoy digo, este no es un mensaje para impresionar a nadie en particular, sino para preguntarnos, que nos podamos autoevaluar por estos pasos que vimos de Zaqueo. Estamos identificando a Jesús, corrimos hacia Él, buscamos la manera, hicimos todo lo posible por verlo, escuchamos su llamado, nos bajamos, aceptamos que entrar en nuestra casa, nos arrepentimos, dimos los pasos que debemos dar. Allí es donde está tu compromiso del día de hoy. Allí es donde yo quiero que tú